Y los niños prácticamente son los que más están llevando la peor parte de esta crisis migratoria, porque muchas veces no comen, no toman su agua. Entonces los adultos prácticamente los forzan a viajar, y en algunos casos lo que hemos visto es que por querer intentar pasar de un territorio a otro territorio los jalan y prácticamente los están arrastrando, todo con la finalidad de llegar a territorio chileno. En la mayoría salen los que son los jóvenes. Mucha población nos ha visitado joven que solamente están de paso. Sí, evidentemente llegan familias, llegan numerosas familias, madres con hijos, pero yo creo que por la misma situación de los integrantes de la familia es donde no deciden seguir el viaje y deciden quedarse y probar aquí en territorio boliviano. Mucha de la población, cuando son mujeres arriba de los 20 años, llegan con familia. Llegan con familia. Cuando es una población que tiene de 18 para 24, si son varones, entonces llegan solos. Hay una población baja que viene con familia. Hemos recibido de toda, como ser ecuatorianos, venezolanos, pero la mayoría es que pasa por la Fundación Servicio Jesuita, son la población venezolana. La mayoría está yendo a Chile. Pese que se les ha comentado cómo está la situación en las fronteras, están muy decididos a ir a Chile. Déjame decirte que en este tiempo que ha pasado, muchos de esta población migratoria, migrantes, han querido trabajar con lo que es comida y solamente se enfocaban a su población de ellos, que es a sus mismos compatriotas, que en algunos casos les ha dado positivo este emprendimiento, pero en algunos casos negativo. Esto también por lo que no se abre en el mercado, sino solamente se trabaja con una sola población, ¿no ve? Cuando en Bolivia inició la pandemia del COVID, ha llegado mucho migrante. Estamos hablando por marzo, abril. Nosotros atendíamos alrededor de 40 migrantes al día. Pero cuando ya inició la cuarentena rígida, es donde ha ido bajando el movimiento migratorio que teníamos aquí como fundación. Muchos no han podido pasar la frontera, o muchos se han quedado en el país donde les ha pescado lo que es la pandemia. Mucho de la población, cuando se ha llevado a la entrevista, es que tenemos una pregunta donde si en Bolivia ha sufrido algún tipo de violencia, como es la xenofobia verbal, física, sexual. Entonces muchos no responden que aquí no existe la xenofobia. Que evidentemente sí, en otros países como ser Perú, Ecuador, es muy fuerte lo que es la xenofobia y ya hemos escuchado de ese tema que se ha ido desatando. Pero la anterior semana, evidentemente, ellos lo confunden con lo que es la xenofobia aquí en territorio boliviano, con la educación que nosotros tenemos. Aquí nosotros como bolivianos y como alteños somos un poquito tímidos y somos desconfiados. Y un migrante o un venezolano en este caso, su tono de voz es muy elevado. Y entonces es que a veces cuando hacen una pregunta lo intimidan a la persona, ¿no? Y entonces no le responde, no le dice, y
y ellos lo categorizan como falta de educación aquí, que no son un poquito cordiales en decirle, sí, evidente, la dirección es allá. O sea, la población alteña es muy reacia con los migrantes venezolanos. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Anthony González. ¿Cuándo llegaste a Bolivia? Ya tengo un mes ya aquí. Un mes. Sí, señora. ¿Cuánto tiempo? 20 días. 20 días. ¿Cómo ha sido tu trabajo? Caminando en camión, pidiendo la cola en camiones, aventones. ¿Estás solo? Sí, señora. Solo llegaste. Sí. ¿En Venezuela qué te dedicabas? Vendía frutas. Era frutero en un mercado, ¿Y ahora aquí dónde te estás quedando? en un alojamiento. ¿Cuánto pagas al 40 diarios. ahora estás vendiendo caramelos, Sí. ¿no? ¿Y sacas eso para...? Hay días que sí, hay días que no. Todo con paciencia. ¿Cómo te ha tratado la gente boliviana? Bien, gracias a Dios. No puedo decir que más porque sí me ha tratado bien. ¿De aquí piensas ir a otro lugar? O te No, vas a me pienso quedar acá. ¿Te vas a establecer Sí, acá? sí. ¿Tienes familia que va a venir? En Colombia tengo mis 2 hijos con mi mujer. ¿Y van a venir, van a llegar? ¿Cómo? Sí, pero más adelante ya cuando ya yo les puedo mandar el pasaje y eso. O sea, me siento más estabilizado. En Venezuela vendías fruta y aquí, ¿qué piensas hacer? No sé, mientras que consigo un buen trabajo, pues vender caramelos así. Pero cambio con eso. ¿Algún familiar que tengas aquí en Venezuela? ¿Que está aquí en Bolivia? ¿Aquí en Bolivia? No, nadie. Nadie, ¿estás solo? Nadie, Pues? sí. Nuestra experiencia ha iniciado en el mes de febrero, cuando se ha iniciado la crisis migratoria que se ha generado en Colchane, en territorio chileno. Y nosotros queríamos saber cómo estaban en territorio boliviano los migrantes. Es así que nosotros nos trasladamos a la frontera entre Bolivia y Chile, en la localidad de Pisiga. Fue un tramo muy largo. Ya y eso nosotros yendo en movilidad, ¿no? Tomando los minibuses, los trufis para llegar hasta territorio, hasta la frontera. Y bueno, allí veíamos, ¿no? la travesía que estaban realizando las familias migrantes. Al llegar, nosotros nos constituimos en Pisiga Bolívares, se llama la localidad, que está a unos cuantos pasos de la frontera con Chile. Al llegar ya nos percatamos, como a las 9 de la mañana, ya nos percatamos de que había bastantes migrantes llegando a Bolivia y con intencionalidad de pasar a territorio chileno. En ese momento había fuerte resguardo policial tanto del lado boliviano como del lado chileno. Pero los migrantes se daban los modos, esperaban los momentos y la hora para poder pasar en horas de la mañana, ya sea por los bofedales. Y lo que más nos llamó la atención fue la forma, ¿no? Como estaban yendo los migrantes, estaban cargados de sus mochilas, maletas, en un brazo con un niño, en otra mano a otro niño y bueno, el clima tampoco les favorecía porque es un clima seco, pero pese a ello, pese a esa dificultad, ellos continuaban caminando, ¿no? Y a medida que iban pasando las horas, llegaban minibuses repletos de migrantes venezolanos en su mayoría, algunos colombianos, pero en su mayoría venezolanos, familias íntegras, personas de la tercera edad. También nos hemos percatado de que también los estaban, entre ellos, entre la comunidad venezolana les llaman los trocheros y nosotros les llamamos los coyoteros. Y bueno, en una publicación que sacó el SJM también les denominamos los zorros andinos, ¿no? que están, toman sus ventajas frente a esta necesidad, frente a esta crisis migratoria, van abordando
los abordan y les dicen que por tal monto de dinero los van a pasar por una ruta clandestina. Y muchos se animan, algunos son engañados, algunos abandonados. Ya en nuestra segunda visita, perdone que me salte, pero en nuestra segunda visita ya pudimos observar las huellas que han ido dejando estas rutas clandestinas. Como tienen que caminar kilómetros y kilómetros, han ido abandonando sus maletas, su ropa, el agua que cargaban o el bolso de los niños, y se han ido con lo esencial. Ante la gran cantidad de llegada de las familias venezolanas, los militares chilenos se apertrecharon en todo el lindero de lo que es la frontera. No los dejaban pasar, les decían, ¿qué hacen ustedes aquí? Su ruta es para allá y tienen que volver por donde han venido. Y los migrantes les rogaban, ¿no? Y les decían que por favor les dejaran pasar. Y la negativa fue contundente. Y desde ese momento empezaron con sus patrullajes, el ejército chileno, ya no los dejaban pasar y las familias estaban rebotando a territorio boliviano. Este primer encuentro de esta crisis migratoria en frontera, se ha visibilizado bastante el tema de la afluencia de personas, ¿no? También ese choque, ¿no? O sea, a simple vista se pueden ver que son migrantes porque difieren, ¿no?, de la misma contextura física que somos los bolivianos con referencia a ellos. Sí. Y el clima tampoco les acompaña, ¿no? Aparte de eso, tanto en la madrugada como en la tarde, el frío es intenso. Y como es arenal, es una pampa del altiplano boliviano, pues el frío el viento corre con más fuerza y el frío es más intenso. Y en el día el sol es, yo creo que para ellos es súper agotador, porque es como si estuvieran por debajo de una lupa y están buscando, ¿no?, un lugar donde puedan recobrar un poquito más de energías, porque el calor sí los agota bastante, y más con los niños. Y los niños prácticamente son los que más están llevando la peor parte de esta crisis migratoria, porque muchas veces no comen, no toman su agua. Entonces los adultos prácticamente los forzan a viajar, y en algunos casos lo que hemos visto es que por querer intentar pasar de un territorio a otro territorio los jalan y prácticamente los están arrastrando, todo con la finalidad de llegar a territorio chileno. Entonces son ellos los que se están llevando la peor parte, ¿sí? Y no hemos visto solo niños de 3 añitos, 2 añitos, 5 años, sino bebés lactantes, bebés que no saben qué está pasando, ¿no? Y la mayoría de los varones, pues, cargados sus mochilas, y muchos de ellos se quejan del dolor en la columna, porque hasta llegar a Bolivia ya han recorrido varios países. En su travesía han ido caminando. Si han tenido alguna suerte, han podido subirse a algún tráiler, algún bus, más con las fronteras cerradas. Entonces, si tienen suerte, logran agarrar algún transporte. Pero ya desde la llegada a Bolivia, con lo que se encuentran es con el clima. El del clima, porque ellos vienen del 0 nivel del mar y subir a 4.000 metros sobre el nivel del mar y estar ante el Tata Sabaya, ante el Malcucarabay, que son los achachilas que están ahí viendo
y son los testigos mudos de lo que está pasando entre territorio boliviano y territorio chileno. Bueno, vimos también, ¿no?, de que hay varios alojamientos que están dispuestos a albergar a los migrantes, sí, en Pisiga. Y bueno, también hay de todo, ¿no? O sea, hay alimentos. Lo que más ellos consumen es, como no conocen nuestra comida, es el pollo a la bróster o pollo al espiedo. Y es con ellos con lo que se van alimentando y ahí pueden encontrar. También hemos visto negocios, ¿no?, que, bueno, ahora con que se han cerrado las fronteras no hay mucho circulante de turistas ni bolivianos que estén yendo allá, solo los transportistas que van de un lugar a otro. Pero también hemos visto negocios, ¿no?, que se han aperturado o han movido ya que brindan servicio de cargo de batería, el servicio de WhatsApp. Muchos han vendido sus celulares y no pueden comunicarse con sus familias. Entonces, por un cierto monto de dinero les prestan ese servicio y hay casetas. Para los migrantes las fronteras no están cerradas, no están. Pero así como se han cerrado las fronteras, los más vulnerables han quedado los migrantes. Porque frontera que pasan, son abordados por los trocheros, son extorsionados por la policía, lo poco que tienen lo dejan frente a las personas que ejercen coacción frente a ellos y su destino es pasar a un territorio a otro buscando mejores días. Sí. ¿Cuánto tiempo les ha tomado llegar hasta acá? De 2 meses, ya tenemos 2 meses con creo que ya una semana. ¿Cómo ha sido su travesía? ¿Caminando? ¿En auto? Caminando, pidiendo aventón. Ahorita que mi esposo se compró un limpiavidrio, está en el semáforo, limpia. Y de ahí agarra, reunimos pasajes o para comida, a veces no alcanza nada más para la comida. Nos toca caminar de nuevo. ¿Otra vez? Porque nada más nos quedamos un día en cada parte donde llegamos, un día nada más. ¿De aquí piensan salir a otro país o se van a quedar en Bolivia? No, tenemos pensado ir por Uruguay. A Uruguay. ¿Cuánto tiempo tiene su bebé? Tiene 1 año. ¿Cómo se llama? Mateo David. Mateo David. ¿Y en Venezuela tiene familia? ¿Ha dejado familia? Claro, mi papá se vino con nosotros también, pero él se quedó en Perú. Consiguió trabajo, se vino con mi hermana de 4 años, el otro de 9. Y se quedó mi hermana terminando el bachiller en Venezuela y otro hermanito que se quedó con mi abuela. Se quedó Mi mamá, ella estaba en Colombia, ¿no? Como mi hermana se quedó en Venezuela, tiene problemas ya en Venezuela ahorita, y mi mamá se regresó a buscarla. ¿Entre cuántos llegaron acá? ¿Entre cuántos? ¿Cuántas personas? Éramos un grupo como de 11 personas, nada más quedamos nosotros 3 que venimos juntos desde Ecuador, desde Perú, que nos encontramos al muchacho allá, que viene solo, nos está ayudando con los bolsos. Como Fundación del Servicio Jesuita Migrante, prestamos diferentes servicios, tanto que es el área legal y el área social. En el área social estamos con ayuda humanitaria, presentándoles o otorgándoles algunos kits de alimento o kits de aseo, kits de bioseguridad. Esto dependiendo a la valoración social que se tiene, porque muchas personas o muchos migrantes tienen su situación o llegan y están de tránsito, entonces no se les puede dar kit de alimentos porque de nada les va a servir. Otro de los puntos también estamos con prestación de servicios. Aquí vienen, siempre les damos y les recibimos con todas las energías positivas que tenemos, porque sabemos que están llegando de un largo viaje y a veces no comen, no se duchan o están en situación de calle, ¿verdad? Entonces, en ese motivo nosotros les ofrecemos lo que es lavandería, lo que es cocina para que puedan preparar algún alimento, o la ducha, que a veces
de tanto estar en la calle, de pasar tanto frío, a veces les cae tan bien poderse bañar. Y a uno le agrada, ¿no?, estar de esa manera. También nosotros servimos aquí, que es un pequeño refrigerio. También es eso uno de las ayudas sociales que se le da. También es otro de que nosotros colaboramos con lo que es pasajes que se puedan desplazar en territorio boliviano. Entonces colaboramos, eso siempre también dependiendo de una valoración social. También estamos con tema de microemprendimientos para aquellas personas que ya están en territorio boliviano desde hace más de 6 meses, 1 año. Entonces nosotros volvemos a tener contactos iniciales para poder trabajar con ellos, de qué manera ver sus habilidades de cada uno, ¿no? La Fundación del Servicio Jesuita Migrante no cuenta con albergue, pero sí tenemos convenios interinstitucionales que podemos trabajar con Casa Luz Verde, Casa del Migrante, y nosotros hacemos esa derivación cuando realmente le preguntamos al migrante si quiere realmente quedarse en territorio boliviano o cuántos días va a estar. Y entonces nosotros hacemos la valoración y es donde coordinamos para enviarles a una casa hogar. La población que se queda aquí en territorio boliviano es que presentan muchas dificultades en el salud, ya sea por el tema de la altura o a veces con temas del corazón o que tienen alguna situación que es, en especial con los niños, están desnutridos, con alta desnutrición. Entonces nosotros también tenemos alianzas con centros de salud, como ser Centro Patiño, Médicos Sin Frontera, el Hospital Irán, que nos ha ayudado mucho, ¿no? Entonces nosotros hacemos ese tipo de seguimientos en lo que es el área de salud, donde les llevamos, hacemos el acompañamiento, y es donde ahí nos enriquecemos mucho como fundación, porque nos cuentan historias de vidas que a veces en una entrevista no sale fácilmente. La mayor parte de los que llegan acá llegan así súper entumecidos por el frío, ¿no?, de hambre, porque hay 2 o 3 días que no comen. Entonces están tan acostumbrados que cuando se les ofrece el refrigerio, ellos dicen, ¿no?, muchas gracias, esta es nuestra cena, el almuerzo y el desayuno. Entonces no son tampoco, a primera vista no son nada confiables también, porque también han sufrido tantas cosas en el camino que entonces nosotros siempre hacemos un abordaje de ser humano a ser humano, porque al final ellos están pasando por un momento muy crítico. Entonces ellos, a partir de ese calor humano que les brindamos, se aperturan a nosotros y empiezan a contarnos. Muchos creen que todavía están en territorio peruano por estar ligados entre Desaguadero, y estamos muy cerca de la frontera con el Perú. Entonces nos dicen, ¿esto es Bolivia? Todavía nos dicen, ¿no? Sí, ya estás en territorio boliviano. Entonces, ya, bueno. Entonces a veces tienen que cambiar su chip, ¿no?, de soles a bolivianos. Entonces, y ahí ya nos van contando, ¿no? Muchos no tienen celular, entonces, por lo que no pueden acceder a una información de cómo es el territorio boliviano, de qué pisos ecológicos está constituido Bolivia, o a qué altura están llegando en el alto. Entonces, ya estando dentro del territorio boliviano, recién se van aperturando a la información. Nosotros aquí les damos la información primaria de dónde están, cómo están, qué deben hacer, para sobrellevar el sorochi, el mal de altura. Entonces, muchos nos agarran confianza inmediatamente, otros no, otros nos ven susceptibles, sí. Pero alguna vez nosotros les preguntamos a los venezolanos que ya están acá bastante tiempo, y les decimos, ¿no?, o sea, ¿cómo nos ven a nosotros, a los bolivianos?
Y ellos dicen, no, los vemos muy amables, y no es porque estemos en su territorio, los vemos muy amables, son más accesibles que en el Perú, nos dicen, no son homofóbicos, no son xenofóbicos, no son discriminadores. Hay uno que otro, como en todo país, pero aquí nos hacen sentir un poco mejor. Pero si su clima mejoraría, nos dicen, sería mucho mejor. Sí.